Bueno, la Asociación de Lucha contra la Droga Alborada es una de las entidades sociales que participan en el Festival de Cine Inclusivo, que se celebra entre el 18 y el 22 de octubre. A Alborada le toca estrenar su documental el día 20. Y bueno, este es el director, Jesús Cancelo, y queríamos preguntarle qué mensaje quisieron transmitir con este trabajo. Bueno, pues primero que es un festival de cine inclusivo, por tanto yo hablo no solamente en nombre de Alborada, sino de todas las entidades que trabajamos por la inclusión social, por trabajar con las personas más desfavorecidas y por lo tanto que un festival refleje el trabajo que hacen no solo Alborada, sino otras entidades, pues siempre está bien. Y lo que hemos querido reflejar ha sido, evidentemente con la ayuda de los directores del documental, pues el trabajo que se ha realizado en Alborada durante estos 40 años, que entre otras cosas es un reflejo de cómo ha evolucionado también la sociedad española, pues desde 1982 hasta la actualidad. Claro. Y eso es lo que se ha pretendido hacer, dar un mensaje de esperanza, un mensaje también de precaución, rigor científico, de humano, pues que tenemos mensajes de personas que han sido atendidas y que dan, reflejan su manera de entender la vida, las cosas, sus emociones, y eso es lo que hemos querido reflejar. Muy bien, pues el día 20 allí estaremos en el auditorio del Concello. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Pues la Asociación Alborada nació precisamente en los años duros de la droga, que bueno, mucha gente se quedó por el camino. ¿Qué ha cambiado desde entonces? O sea, ¿cuál ha sido la gran evolución que ha habido? Sí, han cambiado unas cuantas cosas desde de los años 80, que fue la epidemia de la heroína, que para la gente joven que no recuerda aquellos tiempos era la época de la sobredosis, de la delincuencia, de la cuestión del internamiento en prisión de muchos consumidores y del SIDA, fundamentalmente VIH-SIDA. Entonces hemos avanzado, podríamos decir que con humildad, que hemos domesticado el tema de la heroína, de manera que en los años 80-90 la droga era la preocupación número 2 de la sociedad española, por detrás del terrorismo, acompañada del paro, y ahora mismo pues las drogas son un problema que están en el puesto veintitantos según el CIS, ¿no?, de preocupación en la sociedad. Eso es señal de que se están haciendo cosas para que el impacto de las drogas sea el menor posible en la ciudadanía. Existen los problemas, existe el consumo de drogas, existe el tráfico de drogas, eso es indudable, pero hemos conseguido que a lo mejor no impacte tanto en aquel ciudadano o ciudadana que pues, realmente no tiene el problema en casa, porque los que lo tienen en casa siguen sufriendo exactamente igual o parecido que hace años. Y en este momento, ¿cuáles serían las drogas que más se consumen en nuestro entorno, en Vigo o en nuestra área un poco? ¿Cómo está siendo ahora? Decía que hemos domesticado en parte la heroína, porque es una sustancia que además tiene un agonista, tiene medicamentos sustitutivos, otras drogas son huérfanas, como por ejemplo la cocaína, y el problema que tenemos con la cocaína, con el cannabis, con el alcohol sigue siendo la droga más perjudicial que existe, sí, según el panel de expertos de la OMS, no lo digo yo. Sí. Entonces, pues eso sigue siendo un problema. Yo diría que hay también consumos de sustancias que se consiguen a través de Internet, sustancias de síntesis, pero esas no llegan tanto a los centros de tratamiento porque quedan circunscritas a un consumo más recreativo, más de fin de semana, más de fiesta, y no es un consumo habitual. Entonces, bueno, pues la cuestión sería ahora mismo un problema muy serio con la cocaína, con formas de consumo de cocaína que hace que los pacientes pierdan la capacidad de voluntad, pierdan su libertad absoluta, por lo que denominamos el craving, ese deseo de consumo, que intentamos reducirlo, resolverlo, paliarlo, etcétera, pero que cuando no se consigue, pues genera un sufrimiento enorme, especialmente en las familias. Claro. Y ha dicho que el alcohol es la más peligrosa. Yo quería preguntarle si esto tiene que ver con el hecho de que socialmente se ve bien el alcohol y es muy difícil combatir contra eso, o lo dice por otros motivos. No, sin duda. O sea, es una droga social, es una droga que está en todas partes, es la droga que generalmente arrebatos de locura en todos los órdenes, la violencia, en la conducción, en las relaciones personales, de pareja, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente hay millones de consumidores de alcohol moderadamente, que consumen alcohol de forma
controlada, y luego hay un porcentaje importante que genera un alcoholismo, que eso además está de alguna manera solapado con el consumo de otras sustancias, que es la politoxicomanía. La cocaína y el alcohol están íntimamente unidos, la cocaína, el alcohol, el tabaco están íntimamente unidos, una puede provocar el consumo de la otra, por lo tanto no estamos solamente hablando de alcohol en solitario, sino acompañado de otras sustancias, de otras conductas. El alcohol está acompañando conductas de consumo de internet, de consumo de, por ejemplo, apuestas online, etcétera, o sea que está presente en todas estas cosas de la vida, sí. Y creo, bueno, se dice a veces, ¿no? ¿Cómo entran en las drogas? Que normalmente es un amigo el que la ofrece. No sé si usted percibe esto igualmente, o es así o no. Sí, hay dos formas de entrar, o porque sufres mucho o porque te quieres divertir. Cuando sufres mucho, pues lo que buscas es el olvido. Entonces muchas sustancias están de alguna manera ahí porque el que las toma cree que de alguna manera reduce su estrés, reduce las dificultades ante la vida. Por eso es importante entrenar a la gente no en resolver los problemas, que siempre los va a haber, sino ser resiliente. La resiliencia hacia los problemas de la vida cotidianos los vamos a tener siempre. Y luego otro porcentaje altísimo de gente son especialmente jóvenes, que aparentemente pues no tienen mayor problema que los que hayan tenido otras generaciones y que de alguna manera quieren conocer el consumo, es el mecanismo que llamamos iniciático, quiere probar a ver si es capaz de controlar, quiere saber qué es, y esa curiosidad o ese deseo recreativo, de pasarlo bien, de aguantar más, de estar más tiempo despejado, etcétera, lo que hace que se genere una adicción, porque vuelvo a decir, la mejor cuestión es no probar las drogas, o sea, decir no tiene sentido querer tener curiosidad en eso. Hay otras cosas en la vida donde uno puede tener curiosidad de saber qué son, pero esa no es necesaria. Está el riesgo que se puede correr, no hay manera de saber cuando un niño nace, un adolescente, si alguien toma una sustancia y simplemente la probó y ahí queda, o si va a continuar el consumo, que es tal el riesgo que lo mejor es no iniciarlo, siempre. Pues sobre eso precisamente quería preguntarle, quería saber si hay personas que tienen más posibilidades de caer por su genética o también pues por su carácter, ¿no? Digamos un adolescente que va más como en grupo a todo, no sé, si hay unos condicionantes que pueden hacer que unos caigan. Sí, bueno, hay teorías de tipo genético, nosotros no las trabajamos porque sería muy complejo saber realmente el ADN de las generaciones anteriores, se han tenido que influir, nadie lo discute, que siempre en cualquier conducta hay un comportamiento que, debido a la biología, a la genética, a lo heredado, y otra parte que es lo aprendido, lo que a uno le toca vivir en su país, en su calle, en su ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión sería muy clara, es decir, la prevención es fundamental. Aunque nosotros trabajamos desde hace 40 años, hemos atendido a más de 11.000 pacientes, muchos han recuperado, otros por desgracia no, otros han tenido recuperaciones parciales, mucha gente ha fallecido tanto por el uso de drogas como por enfermedades asociadas al uso de drogas, han restado años de supervivencia a su vida, aquellos incluso que lo han podido dejar. Nosotros nunca tendremos un mensaje triunfalista, todo lo contrario, prudente, humilde, de saber que estamos todavía a años luz de conseguir poder resolver las adicciones de una manera total, absoluta, pues porque siempre se cuenta con la participación del paciente o de la paciente, del usuario, de la persona atendida. Sin eso no hay nada que hacer y a veces pues la voluntad de cada cual es diferente, está mermada, la capacidad volitiva, etcétera. Por eso la prevención, Rocío, es fundamental. Sí, claro, además, bueno, usted ve la cara más dura de las drogas, lo ve, o sea, ha visto este lado. ¿Qué opina pues cuando incluso un padre dice, bueno, son unos porritos, o sea, como a la ligera, ¿no? ¿Usted qué opina cuando escucha a lo mejor ese tipo de cosas, ¿no? Nada, es un error, nosotros lo tenemos muy claro. Es verdad que hay un problema de consumo en España, varios millones de personas consumen. Por tanto, habría que regular eso, sobre todo para no criminalizar, para que de alguna manera esas personas que pueden ser personas afectadas, personas que sufren o que tienen problemas o que han tomado la decisión de hacerlo, pues no se criminalicen. Por eso hay estas corrientes ahora de
de regulación, de tolerancia, de permitir, pues, para evitar todo lo que son las mafias, todo lo que son la corrupción, que es la delincuencia asociada al tráfico, en este momento, en este caso del cannabis. Eso no significa que como profesionales no lo tengamos claro. Es decir, el cannabis es perjudicial para el desarrollo mental, cognitivo, especialmente de los adolescentes, perjudican su rendimiento académico, laboral, etcétera, provocan síndrome amotivacional, hay un riesgo serio de psicosis por el uso de cannabis, y además están apareciendo variedades cada vez más potentes, justamente que enganchan más y que generan más perjuicio, y esto pues hablamos de todo lo que se pueda conseguir en muchas partes, y esta apología que se ha hecho del consumo de cannabis, que en algunos países, en muchos estados, está regularizado. Hablan incluso pues de que recaudan impuestos, que esos impuestos los dedican a la rehabilitación de personas, o que, por ejemplo, generan puestos de trabajo, etcétera, pero creo que eso es un mensaje realmente peligroso, y lo que tenemos que pensar es que España cree puestos de trabajo de otra manera, de calidad, etcétera, y no ligados al cannabis. En cualquier caso, es un debate que está ahí. Las autoridades tendrán que tomar una decisión justamente para evitar los daños asociados al tráfico y a la dispensación, pues, de este tipo de sustancias, y eso. Ahora creo que se ha legalizado para consumo medicinal, bueno, productos derivados del cannabis. No sé cómo ve en general esto, y una posible legalización en el sentido de que hablábamos, para frenar a las mafias. No sé si tiene una opinión personal o lo quiere decir en todo caso. Recientemente ha habido, de alguna manera se ha tratado en el Congreso de los Diputados esta cuestión, y entonces hay un acuerdo que si realmente, porque hay también detractores, que se demuestra que el uso del THC o del CBD o de cualquier metabolito del cannabis fuera útil para cualquier uso medicinal, paliativo, etcétera. Hay gente pues que cree que están convencidos de que les ayudaría, por ejemplo, a evitar vómitos, a evitar los tratamientos a lo mejor con quimioterapia, etcétera, ¿no? Y eso se demostrará por la Agencia Española del Medicamento. Es razonable pensar que no puede negarse esa posibilidad. Es muy diferente del otro, de la parte recreativa y del mensaje que hay que dar a la juventud de que realmente es una droga muy peligrosa. Quería hacerle también una pregunta, una doble pregunta. Bueno, hay la creencia generalizada de que es casi imposible salir de las drogas. No sé qué nos puede decir usted, que lo trata de este tema. Y por otro lado, una vez que lo consiguen, si es los que lo consiguen, si la sociedad tampoco pone muy fácil que vuelvan, que sean readmitidos en la sociedad, o que haya esa reinserción real. Es un riesgo, es decir, nadie podría decir que una drogodependencia se cure para siempre. Siempre hay un riesgo de recaídas, una enfermedad que decimos que es crónica, un trastorno crónico, y que cursa con recidivas, que son recaídas. Dicho esto, pues hay personas que las han dejado para toda su vida, que de alguna manera pasan los años y no han recaído. Otras personas, por desgracia, tienen recaídas puntuales que, si se retoman a tiempo, pueden ser resueltas, y otras personas, por desgracia, han quedado atrapadas de esa adicción, han malogrado su vida. La sociedad, pues evidentemente que ha habido avances para no estigmatizar las adicciones, tanto desde el derecho laboral, lo que son las políticas de contratación de personas en exclusión social, han avanzado y tal, pues sigue siendo un problema y es un estigma que está ahí. Por lo tanto, realmente hay dificultades pues para que las empresas puedan entender que un adicto se ha rehabilitado y darle esa oportunidad. Ha habido avances, pero sigue estando ahí. Ya me queda poco por preguntar. Bueno, siempre nos llegan noticias de Estados Unidos porque si aumenta el consumo de fentanilos y bueno, esos problemas con farmacéuticas que producen, bueno, esos fármacos contra el dolor que generan adicciones, bueno, todas estas historias. No sé si aquí tenemos peligro porque también aquí se consumen más ansiolíticos desde que fue la pandemia. No sé si aquí tenemos riesgo de algún día parecernos a Estados Unidos en ese aspecto. Bueno, en principio hay que tener precaución. Lo que está pasando en Estados Unidos es
una pesadilla porque se empezó con estas sustancias que son analgésicos, como el fentanilo, psicodona, etcétera, mezcladas incluso con heroína. Aparecieron algunas personas muy famosas de Hollywood, etcétera. La población luego se extendió, pone el uso incluso con receta médica. Ahora mismo ya están falsificando el fentanilo los cárteles de la droga, haciéndolos incluso con colores atractivos para que los adolescentes y las adolescentes las consuman pensando que es incluso otra sustancia. No se sabe la dosis que tienen y hay miles de muertes, pero no entre jóvenes, que cuando empezamos jóvenes mayores de edad, no, en adolescentes. Las familias realmente es una tragedia lo que está ocurriendo y el miedo que tienen a que sus hijos salgan de casa, incluso pues a tener antagonistas en casa preparados por si hubiera una sobredosis para evitar que hubiera un fallecimiento. Eso es dantesco, realmente. ¿Qué ocurre? Esperemos que no llegue aquí. No hay ninguna razón para que llegue aquí, si bien es una cuestión que no es descartable. Todo depende de las políticas que haya, tanto en materia de control de estupefacientes, de lo que son las fuerzas del Estado, la legislación, etcétera, más luego el trabajo que hacemos en los colegios, etcétera, que esa es la llave auténtica, es decir, conseguir que no es que la gente no consuma porque no hay en el mercado, que también es muy importante. Un mercado abastecido siempre va a aumentar el consumo, sino que la gente no consuma porque es capaz de decir que no quiere eso. Estoy seguro que se dedicarían a otro negocio diferente, más lucrativo. ¿Qué ocurre? Que la juventud, aunque ha habido avances importantes, pues aún tienen ese riesgo de querer saber o de querer olvidar. Por último, ya para modo de conclusión, bueno, ustedes trabajan en el tratamiento de adicciones, pero también en la prevención. Y yo quería preguntar si cree que hay que hacer más esfuerzos aún o hacer más hincapié en esa prevención, ¿no? No sé, digo en nuestra área concreta o así. Totalmente. Nosotros no queremos tratar a la gente, queremos prevenir que la gente llegue a tener una adicción. Hay varios aspectos, incluso hay muchos estudios a nivel internacional, pero por ejemplo, si consiguiéramos que los adolescentes, que es la época de transición más complicada, primero tuvieran unas relaciones intrafamiliares potentes, ¿no? La familia, un punto importante. Segundo, que tuvieran amistades sólidas, amistades que realmente puedan ser también lo que llamamos sanas, etcétera, que compartan una serie de valores, etcétera. En tercer lugar, que tuvieran de alguna manera una ocupación, que tuvieran una serie de actividades, tanto que puedan ser académicas como extraescolares, que ahí es donde hay que trabajar, en enseñarles a que realmente hay formas de colocarse de manera sana. Yo me puedo colocar tocando la guitarra, me puedo colocar aprendiendo un idioma, me puedo colocar de muchas maneras. Esa es la clave, ¿no? Luego tenemos lo que llamamos los lazos con la comunidad, que la gente tenga relación con la comunidad donde pertenece, que puede ser su calle, sus vecinos, que realmente no esté metido en su habitación todo el día con las redes sociales, aislado, ¿no?, del mundo por las tecnologías. Y por último, lo que se llama el compromiso social, hacer lo que llamamos ahora incluso el voluntariado. Cuando alguien hace voluntariado es porque está comprometido socialmente, porque creo que puede mejorar algo con su granito de arena. Es decir, si alguien se compromete con eso, ¿no? Y luego un aspecto que algunos estudios han hecho, que es el tema de salir de noche. La noche como un factor de riesgo que hay que tener control, y que en algunos países que quieren prevenir ya impiden incluso que los menores de 16 años salgan solos por la calle y comprometen a los padres realmente con una firma de un contrato donde se comprometen a que sus hijos no van a salir de casa, educación, etcétera, etcétera. Todo esto en conjunto, pues yo creo que sería algo que resolvería nunca al 100%, lamentablemente va a ser imposible, pero en gran parte de la problemática. Pues muchísimas gracias, Jesús Cancelo, por todo lo que nos has dicho, que yo creo que puede ser muy útil para mucha gente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.